Los monstruos. ¿Qué seríamos sin ellos? Nuestros principales combustibles de pesadillas. El miedo al monstruo dentro del armario. El monstruo bajo la cama. El monstruo del bosque. Sin duda alguna, en el plano paranormal, encontrarse con un monstruo en la oscuridad de la noche y estar completamente indefenso sería el peor plano que uno podría imaginarse. Y con la llegada de las creepypastas, la literatura de terror del siglo XXI, el miedo a los monstruos y seres paranormales está en su mejor cumbre. Con esta pequeña introducción daré paso a una nueva sección dentro de mi pequeño canal oscuro, donde veremos testimonios, fotos y supuesta evidencia que refuerzan los relatos de algunos desdichados, que aseguran haber tenido una experiencia que los marcará de por vida con algún ser desconocido. Los primeros avistamientos del Mothman, por su traducción al español, el hombre polilla, datan de 1966. La oleada de avistamientos comenzó el 12 de noviembre de dicho año. Cerca de Glenedin, 5 trabajadores del cementerio local se encontraban preparando una fosa para un próximo entierro, cuando algo, que ellos describen como un hombre oscuro con alas, o un ser marrón con alas, levantó vuelo desde unos árboles cercanos y sobrevoló sus cabezas. Los hombres declararon sentirse perturbados, puesto que estaban seguros que no era ningún tipo de ave o animal aéreo, sino un hombre con alas. Sin embargo, el primer avistamiento oficial de la criatura se produjo 3 días después, el 15 de noviembre de 1966, en Point Pleasant. 2 matrimonios jóvenes, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallet, se encontraban con su automóvil cerca de una planta abandonada en donde se guardaban los explosivos de la Segunda Guerra Mundial, conocida como el Área TNT. Los testigos declararon haber visto a un lado del camino a una criatura de aproximadamente 2 metros de altura, completamente oscura y con unos ojos profundamente rojos, con 2 alas grandes plegadas a su espalda. El ser se encontraba rondando la vieja planta, hasta que se percató de la presencia de los jóvenes. Estos siguieron su camino por la carretera asustados, pero afirmaron que volvieron a ver al ser en una colina cercana. Él mismo extendió sus alas y tomó vuelo por encima del vehículo, siguiéndolo hasta que llegó a los límites de Point Pleasant. Esto según el sheriff adjunto en ese entonces. Se realizó una búsqueda exhaustiva en el área TNT luego del avistamiento, sin ningún éxito. A las 10:30 de la noche en la que los 2 matrimonios visualizaron a la criatura, Newell Partridge, un contratista local que vivía en Salem, a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero, por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio 2 círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Preso de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama.
El 16 de noviembre de 1966, la familia de Ralph Thomas sería la siguiente desdichada. Ellos eran dueños de una de las pocas casas que se encontraban alrededor de la zona TNT. Según testimonios, vieron una luz roja que se elevaba hacia el cielo desde dicha zona. Según la mujer de Thomas, Marcela, la luz descendió rápidamente desde la cumbre del cielo hasta cerca de su vehículo. Ella lo describe como una cosa gris enorme, con unos terribles ojos brillantes. La criatura se levantó lentamente mientras la mujer se encerró en su casa, aterrada. Para pesadilla suya y de su esposo Ralph, declararon que la criatura se acercó hasta su porche, y se asomó por varias ventanas de la casa. Ellos llamaron a la policía, pero la criatura solo estuvo unos minutos, para luego desaparecer. Ralph declaró no poder sacarse esa mirada profunda de la mente. Gracias a este acontecimiento, los numerosos avistamientos reportados se filtraron a la prensa y, gracias a esto se construyó el mito de Mothman, a lo que la gente llamó así por la fama que tenía la serie de Batman en esos tiempos. Una criatura de pelaje o piel oscura como la noche, de terribles ojos rojos brillantes, de forma humanoide y de gran altura, siendo de 2 o 3 metros y también, poseedora de 2 alas grandes a su espalda, con la cual podía realizar vuelos en velocidades increíbles. También la gente deducía que la guarida de esta criatura era la zona TNT, puesto que la misma comprendría varios cientos de hectáreas de bosques y una red de túneles por las que podía moverse sin ser vista. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos, otro supuesto testigo había visto a las 7:15 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo, elevándose verticalmente desde el suelo y abalanzándose contra el auto. Se dice que la víctima aterrorizada aceleró, pero la bestia lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Igualmente se dice que pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, el día 4 de diciembre también observaron al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 metros de altura y a casi 100 kilómetros por hora. Posteriormente se le había seguido con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron, ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque. Durante este dichoso año, 1966, entre los avistamientos y la prensa aparecieron 2 personajes interesantes en el mito del Mothman. John Kell, un periodista que empezó a seguir el mito de la criatura a los 36 años. Fue seguidor e investigador de la misma hasta su muerte en 2009. Que poseía una revista conocida como La Revista de los Platillos Volantes, misma donde también publicaba sus informes sobre avistamientos del Mothman. En 1975 escribió el libro Las profecías del Mothman, donde narraba los diferentes avistamientos del ser. Según sus investigaciones y por lo que narra en su libro, al menos 100 personas fueron personalmente testigos de la criatura entre noviembre de 1966 y 1967. Luego apareció el segundo personaje dentro del mito, la periodista Mary Hare, que empezó a publicar artículos sobre la criatura para el periódico The Messenger, y también indagaba en el tema, tratando de buscar información y ocupar publicaciones. En las mismas, Mary contaba unos sucesos bastante peculiares, donde decía ser acosada por hombres misteriosos, vestidos de negro, que le aconsejaban que deje de publicar cosas relacionadas a susodicho ser. También relataba que pasaba noches en vela por miedo a un sueño. Ella soñaba que se encontraba en un puente, el cual ella deducía que era el Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con Canauga. De repente, este puente se derrumbaba precipitosamente, y la dejaba a ella en el agua, nadando entre paquetes de regalos. El 15 de diciembre de 1967, los sueños de esta periodista se hicieron realidad.
A eso de las 5 de la tarde de ese día, el puente tuvo un repentino colapso a la hora punta del tráfico. Decenas de vehículos cayeron a las aguas oscuras del río Ohio y 46 personas perdieron la vida. 2 de ellos nunca fueron encontrados y los otros 44 están enterrados juntos en el cementerio de la ciudad de Gallipolis, en Ohio. En el puente se encontraban varios testigos del Mothman, incluidos Mary. Luego de este acontecimiento, no se volvió a ver al Mothman en la zona, sin embargo, el ser quedaría atado a la cultura de Point Pleasant hasta la actualidad. Teniendo inclusive una estatua de la criatura en el lugar, un museo con los recortes de periódicos sobre los avistamientos y hasta un festival realizado en el mes de septiembre, en honor a la leyenda. A pesar de que ya no se reportaron avistamientos en Point Pleasant, estábamos lejos de escuchar lo último acerca de la criatura. Debido a los sucesos ocurridos en el Silver Bridge, mucha gente seguidora de la leyenda empezó a especular. Algunos veían al Mothman como un ángel profeta, que con sus avistamientos, avisaba acerca de futuras desgracias. Otros creían que él era un demonio que las causaba, debido a su aspecto temible. También había gente que creía que ver al Mothman era un presagio de alguna desgracia o de avistamientos ovnis en la zona. Esta última teoría se reforzó cuando, entre 1976 y 1978, media docena de testigos, bastantes niños y adolescentes, afirmaron ver en la zona de Cornualles, en las cercanías de la localidad de Maugham, en Inglaterra, a un búho peludo, de tamaño monstruoso y unos profundos ojos rojos. Tantos fueron estos avistamientos que se apodó a este ser como, el hombre búho de Cornualles, cuya descripción concordaba con la del Mothman. Coincidió que, luego de estos avistamientos, se acumularon los testigos de luces con formas extrañas en la noche, durante un tiempo. No se puede saber con certeza la naturaleza del Mothman. No se ha reportado ni un solo avistamiento donde la criatura haya sido hostil directamente o haya atacado a algún testigo. Simplemente se sabe que, cuando ves al Mothman, algo pasará. Ya sea una desgracia, o un aumento de luces en el cielo. Inclusive, hay relatos que lo colocan como un salvador, donde gracias a sus acciones misteriosas salvó vidas de personas mientras ocurría alguna catástrofe. A continuación, más relatos de avistamientos, tratando de ser ordenados por fechas. Una de las historias más extrañas vinculadas con la criatura, también es una de las más antiguas, ya que tuvo lugar durante la Guerra de Crimea, durante el mes de marzo de 1854, cuando los conflictos estaban en su cumbre más violenta. Hubo una batalla particularmente violenta durante 6 días, hasta que ambos bandos se dieron cuenta que el día siguiente era 15 de marzo, 2 de marzo, conocido como el Día de Tinieblas y Condena. Como ambos bandos contenía gente supersticiosa y sencilla, los dirigentes de los mismos acordaron un día de tregua. Sin embargo, unos 5 soldados rusos se preparaban para realizar una emboscada que se llevaría a cabo la noche siguiente. Parece ser que avanzaron hacia las líneas enemigas, utilizando las luces de las linternas de su propio campamento. En el centro del campo de batalla el aire se oscureció de pronto y los 5 hombres levantaron la vista y vieron un enorme pájaro que volaba en círculos sobre ellos. Entonces, un superviviente declaró que se trataba de un cuervo, de ahí que la historia se cuente asociada a la mitología del cuervo, pero otros testigos dieron detalles que hacían pensar en el Mothman. Se quedaron hipnotizados y, cuando volvieron a bajar la vista, continuaron avanzando hacia las líneas enemigas en la dirección por la que habían llegado. Cuando llegaron a lo que creían que eran las tropas enemigas, comenzaron a recibir una lluvia de disparos de los guardianes permanentes.
3 de ellos murieron al instante, y el cuarto cayó en brazos de su hermano y murió desangrado lentamente. Uno de los hombres sobrevivió, protegido por el cuerpo de su hermano. Pero lo extraño de la historia son las declaraciones de los guardianes rusos que estaban allí observando. Todos ellos juraron que los 5 hombres eran del ejército turco, que iban vestidos con turbantes y togas y que gritaban a todo pulmón, seguidos por una multitud de miles de chiflados enormes. A medianoche, los enfurecidos turcos contraatacaron y lo que empezó siendo una efímera imagen terminó en una de las batallas más sangrientas de cualquier país. En 1926 en las estribaciones del sudeste de China, tuvo lugar uno de los peores desastres de ingeniería ocurridas en la historia. Allí se encuentra una de las presas más grandes del mundo, aunque solo la segunda más grande de China, la presa Shonte Dam. La presa se derrumbó el 19 de enero de 1926, arrojando más de 50.000 millones de litros de agua sobre las tranquilas tierras de labranza que se encontraban situadas debajo. Murieron más de 15.000 personas al quedar ciudades enteras demolidas ante aquel flujo torrencial. En otros casos, las casas fueron arrancadas y arrastradas por la corriente durante varios kilómetros manteniéndose completamente intactas. De los que sobrevivieron, casi todos cuentan una historia acerca de haber visto o oído al negro hombre dragón que se apareció a las víctimas del desastre y por los alrededores de la estructura de la presa. Es escaso el número de testigos presenciales de este particular desastre, dado que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. En 1951, ocurrieron extraños sucesos en los Estados Unidos. Se dieron numerosos casos de amenazas rojas, amenazas de bomba y caza de brujas. La gente estaba muy agitada con el comienzo de la Guerra Fría. Y Chicago había experimentado el único terremoto de su historia. Bastantes días antes del terremoto, las personas que estaban navegando por el lago de Michigan, declararon haber visto a una gran criatura negra, o una paloma demoníaca, sobrevolando los edificios de Chicago. Otros, que trabajaban en edificios de gran altura, dijeron haber visto extrañas luces en movimiento sobre el mismo lago. El 5 de mayo, día del terremoto, muchas personas declararon repentinos e inexplicables golpes en las puertas de sus hogares o, lo que es aún más extraño, en puertas de armarios y gabinetes. Pudo ser entonces que Mudman tratara de mantenerlos a salvo en el interior de sus casas. Parece ser que una joven pareja abrió la puerta de su casa y, tras encontrarse de frente con una enorme figura gris, fueron conducidos sin poder ver nada a un parque cercano, siguiendo los hipnóticos ojos rojos de aquella extraña criatura. Cuando salieron del trance, la criatura había desaparecido y la tierra comenzó a temblar. Todo el edificio de apartamentos, en cuya planta baja vivía la pareja, se derrumbó. En el edificio murieron 12 personas, siendo las únicas víctimas mortales de la ciudad entera durante el terremoto. Otro caso parece ser atribuido a favor de Mudman, en el que salvó a 21 personas. El 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo en Alemania, al llegar allí, se encontraron la entrada del pozo de la mina bloqueada por una misteriosa y terrorífica figura con las alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pensando que se trataba solo de una aparición. Se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar inaguantables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas o como si se oyera el frenazo de un tren. Después de aproximadamente una hora de espera, los hombres se preocupaban de limpiar la parte exterior de la mina con la esperanza de que la criatura se fuera. Alrededor de las 8 de la mañana, el suelo tembló con la fuerza propia de una enorme explosión subterránea.
El Mothman se había ido y en su lugar encontraron una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina, un incendio que seguramente los habría matado a todos. 6 meses más tarde solo un tercio de los hombres continuó trabajando en la mina. Otros cambiaron de oficio, muchos se quedaron sin empleo y, aparentemente, con gran dificultad para encontrarlo. 2 de ellos se dedicaron a descubrir lo que ocurrió y hacérselo saber al mundo entero. Los 2 murieron inusitadamente jóvenes y en la más absoluta de las miserias. El 3 de junio de 1983, Allison McCarthy planeaba una soñada escapada con su marido, Eric, a las costas de las Islas Bermudas. El día antes de salir de viaje, se tumbó para echar una siesta y una extraña llamada telefónica la despertó. La describió como si se tratara de código Morse, solo pudo oír sonidos estridentes con un montón de interferencias. Pensó en grabar la llamada para que la oyera su marido que conocía el código Morse, pero la llamada fue demasiado breve. Volvió a echarse, pero, al despertarse más tarde aquella tarde, se dio cuenta de que había estado durmiendo durante más de 6 horas. Lo único en lo que podía pensar era en un agitado sueño que había tenido en el que una figura gris con alas negras la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Su marido llegó poco después a casa pero ella no le contó nada. Más tarde esa misma noche, no podía conciliar el sueño y oyó a su perro, un terrier escocés, que gruñía y arañaba la puerta principal de la planta inferior. Bajó a inspeccionar y cuando miró hacia el exterior vio, en su césped, delante de ella, a el enorme hombre al lado de su sueño. El hombre fue volando en dirección a la ventana donde ella permanecía de pie. Su aterrorizado grito despertó a su marido, quien encontró a la mujer de pie, temblando en el vestíbulo principal. Ella le explicó toda la historia entre sollozos y gemidos. Al día siguiente, la mujer parecía estar aún tan impresionada, que su marido decidió posponer el viaje. Descubrieron más tarde, al llamarles sus amigos preguntando si seguían vivos, que el avión en el que supuestamente tenían que viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas y nunca se supo nada más de él. En abril de 1986, corría un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania. Casi una docena de diferentes hombres y mujeres declararon haber visto extraños fenómenos similares que les causaron estupor. Algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. Al menos 4 han visto realmente a la criatura de la que todo el mundo continúa hablando. Un enorme hombre de tez oscura, sin cabeza pero con unas enormes alas y unos luminosos ojos rojos. Dicha mañana, sin embargo, los rumores tendrían que esperar. Se programó un examen rutinario del reactor 4 con objeto de estar preparado en caso de una pérdida de potencia. Parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que ocurriera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días. Querían estar preparados para cualquier cosa. Se sabía que el reactor 4 era inestable a bajos niveles de potencia y la mañana del 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl explotó, al fallar el suministro de potencia del generador. Aquella mañana murieron 30 personas y 10 más como resultado de la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando la mayoría de los daños radioactivos en la zona. Y, mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando 500 toneladas de arena, barro, plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónitos un enorme pájaro de 7 metros volando en círculos entre el humo del incendio.
en 1995, sobre el cartel de la zona TNT de Point Pleasant en la que comenzaron los avistamientos, alguien dejó una pintada que intrigó más aún a los supervivientes de aquellas noches. El Mothman regresará. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre en México, el Mothman fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales, lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe A, que causó la muerte de varias personas. Desde septiembre de 2013, Mothman ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue Ignacio, un joven que se contactó con el matinal Mañaneros de la red. Él, junto a sus amigos, observó el 29 de septiembre del 2013, a eso de las 20:30 horas, a una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas, sobrevolando el Parque Bustamante, en la céntrica comuna de Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguran haber visto al ser, en otras comunas como Quinta Normal y Lo Barnechea. Esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express en una publicación con fecha 2 de mayo de 2017. 3 testigos, de manera independiente y en distintos lugares, vieron a este misterioso ser en un período de 4 horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de 3 metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver luces verdes en los cielos. Sin duda, el Mothman es una criatura muy enigmática, que da de qué hablar hasta hoy día. Es el misterio que la rodea, el no saber sus verdaderas motivaciones, no estar seguro de qué lado está, y, por supuesto, las desgracias que acompañan a sus avistamientos, lo que alimenta su mito, y las que vuelven a su leyenda una de las más interesantes que posee los Estados Unidos. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y que te suscribas si quieres ver más contenido similar. En mi canal puedes encontrar videos de distintos formatos siempre relacionados al terror y las creepypastas. Que tengas unas buenas noches.